A continuación, vamos a estudiar el nazismo alemán. Como ya sabemos, Alemania fue uno de los países perdedores en la Primera Guerra Mundial. Tras la abdicación del Kaiser en 1918, se implantó una república democrática en Alemania que recibe el nombre de República de Weimar, por el lugar donde se firmó la Constitución. Esta joven república democrática vivió en una inestabilidad constante y no fue fácil su nacimiento. Al poco de proclamarse, el gobierno alemán se vio obligado a firmar el humillante Tratado de Versalles, que imponía a Alemania duras sanciones. Esto, como ya sabemos, fue visto como una humillación del pueblo alemán. Se implantaba una democracia en un país que no tenía precisamente tradición democrática, ya que el Segundo Imperio Alemán había sido un estado bastante autoritario. En este sentido, las amenazas al joven régimen democrático van a venir tanto desde la izquierda revolucionaria, con los espartaquistas, revolucionarios comunistas que intentan implantar un régimen soviético en Alemania, como de la extrema derecha nacionalista. Todo ello en medio de una difícil situación económica. ¿Cómo se produjo el ascenso del nazismo al poder? Bien, poco después de la Primera Guerra Mundial, en medio de ese auge de los partidos de extrema derecha nacionalista, se fundó un pequeño partido, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Este partido atrajo la atención de antiguos, sobre todo de antiguos soldados, entre los cuales estaba un cabo austriaco llamado Adolf Hitler, el cual poseía grandes dotes de orador. Este partido fue creciendo, aunque en estos primeros años todavía su peso era escaso. Empezó a hacerse famoso a raíz del llamado Putsch de Múnich, también llamado como el Putsch de la cerveza, que fue un intento de golpe de Estado que los nazis llevaron a cabo en 1923. Este golpe de Estado fue fácilmente sofocado por las autoridades democráticas alemanas y sus cabecillas fueron encarcelados. Como decimos, este intento fallido de golpe de Estado dio a Hitler y al partido nazi cierta popularidad entre los ambientes nacionalistas alemanes. Durante su estancia en la cárcel, Adolf Hitler escribió su libro Mein Kampf, Mi lucha, en el que exponía las líneas maestras de su pensamiento político. Un pensamiento político fundado en un férreo anticomunismo y antiparlamentarismo. Asimismo, Hitler hace apología de un fuerte sentimiento antisemita y racista, apelando a la superioridad de la raza aria. Todo ello embadurnado con un nacionalismo extremo, en el que Hitler reivindica para Alemania la conquista del llamado espacio vital. A lo largo de la década de 1920, sin embargo, el partido nazi no dejó de ser un partido residual, con muy poco peso político. Esto cambió con la crisis de 1929. En este momento, la crisis mundial se ceba especialmente con Alemania, donde el paro empieza a subir, como nunca antes. Así las cosas, en medio de esta grave crisis económica, el partido nazi empieza a subir como la espuma. En 1930 pasa a tener 107 diputados y se convierte en la segunda fuerza. Y en 1932 duplica ese número de diputados hasta llegar a los 230, con un 37% de los sufragios y convirtiéndose en la primera fuerza.
El nazismo adoptaría como símbolo la esvástica, un antiguo símbolo indoeuropeo que representaba el sol. En este gráfico podemos ver la evolución del peso de los partidos políticos en los años de la República de Weimar. Podemos ver que en un primer momento los principales partidos eran lo que podríamos denominar partidos moderados, especialmente el Partido Socialdemócrata, el Centrum, que era el Partido Católico, y los liberales. No obstante, estos partidos fueron perdiendo peso a favor de opciones más conservadoras. El gran salto vemos que se produce con la crisis de 1929. El partido nazi pasa de pues, en torno a un 2-3% de los votos a dispararse hasta convertirse en primera fuerza política en 1932. Sin embargo, y esto hay que mencionarlo, el partido nazi en ningún momento llegó a conseguir la mayoría absoluta de los votos, ni de los escaños. Sin embargo, gracias a acuerdos con otros partidos de derecha más moderados, como los partidos conservadores o el mismo Centrum, que era el Partido Católico, Hitler consiguió ser nombrado canciller en 1933, tal como vemos en la imagen donde aparece Hitler saludando al presidente de la República de Weimar, von Hindenburg, un antiguo general prusiano. Como hemos dicho, en enero de 1933, Hitler es nombrado canciller, con el apoyo de otros partidos de la derecha más moderados. En febrero de ese mismo año tuvo lugar un hecho de grandes consecuencias, que fue el incendio del Reichstag, que era el edificio que era sede del Parlamento. Este incendio se responsabiliza del mismo a los comunistas alemanes, aunque existía la sospecha de que habían sido los propios nazis los que lo habían provocado. Esto da lugar a que los diputados otorguen a Hitler mayores poderes y empiezan a suprimirse algunos derechos fundamentales. Las elecciones de 1933, ya con Hitler como canciller, marcan una nueva subida del partido nazi. Sin embargo, en este momento tampoco llega a conseguir la mayoría absoluta. Gracias a un pacto con la derecha y con el Centrum católico, Hitler consigue una mayoría de 2/3 para cambiar la Constitución alemana y aprobar la llamada Ley de Plenos Poderes, que otorgaba a Hitler un poder absoluto durante un periodo de tiempo e incluso se le permitía aprobar medidas que fuesen en contra de la propia Constitución. Obviamente, Hitler utilizó esta ley para perpetuarse en el poder para siempre y con ello suprimir la democracia. Ya en el poder, Hitler aprovechó para instaurar un régimen de partido único a imitación del fascismo italiano. Entre las medidas que llevó a cabo para institucionalizar el nazismo, podemos destacar las siguientes. En primer lugar, la unificación de los Länder. Los Länder eran los estados federados. En este momento, Alemania era una república federal, donde los estados regionales tenían mucho poder y el gobierno central, el gobierno federal, tenía muy poco poder. Esos estados federados muchas veces estaban gobernados por otros partidos que no eran el partido nazi. De tal forma que Hitler aprovecha para disolverlos e instaurar un estado centralista. También se depuró la administración, especialmente de gente y de funcionarios partidarios de la oposición. Se creó un ministerio de propaganda dirigido por Joseph Goebbels,
con el objetivo de controlar a las masas, de controlar al pueblo. Este ministerio de propaganda tendría un poder casi ilimitado. Todo esto se acompañaba de una fuerte represión de todos aquellos que se oponían al régimen nazi. Esta represión era ejercida fundamentalmente a través de dos cuerpos que eran las SA y las SS, que antes de la llegada de Hitler al poder eran básicamente escuadrones de matones que se dedicaban a perseguir a gente de izquierdas. Una vez en el poder, los nazis convierten a las SA y a las SS en cuerpos de policía. En 1934 se da un paso más y se crea la Gestapo, la policía política, que perseguirá duramente a los opositores al nazismo. En 1933 se creará el primer campo de concentración, el de Dachau, donde serán internados los opositores al nazismo y aquellas personas consideradas indeseables en el nuevo régimen, por ejemplo, homosexuales, gitanos, judíos, etc. Dentro del propio nazismo, sin embargo, había diferencias de criterio. Para eliminar esta disidencia, el propio Hitler no dudó en recurrir a la violencia y al asesinato contra aquellos que le habían apoyado en su ascenso al poder. Así, por ejemplo, en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, se llevó a cabo una matanza sobre todo de líderes de las SA. En esta Noche de los Cuchillos Largos fue asesinado el líder de las SA, Röhm, que antes había sido amigo de Hitler, pero que encabezaba la facción, digamos, más, se podría denominar anticapitalista del nazismo. Dado que a Hitler le interesaba atraerse el apoyo de las grandes fortunas alemanas, era necesario eliminar esta disidencia, podríamos denominar, en cierto modo, izquierdista o socialista dentro del partido. Como ya hemos visto, Hitler había defendido en el Mein Kampf la conquista del espacio vital, el Lebensraum, es decir, territorios de población alemana, por una parte, que Alemania había perdido después del Tratado de Versalles, y también se consideraba que Alemania tenía derecho a conquistar nuevos territorios para poder expandirse. Quedaba claro que Hitler era el líder indiscutido, el líder supremo. Adquirió el título de Führer, que significa guía y que es la traducción al alemán del título italiano de Mussolini, Duce. Poco a poco, Hitler va acumulando más y más poder. Ya había sido nombrado canciller, es decir, jefe del gobierno, en 1933, y un año después de la muerte del presidente del Reich, von Hindenburg, Hitler añade a sus títulos el de presidente del Reich y une en su figura los dos puestos, el de jefe de Estado y el de jefe del gobierno. Llegados a este punto, merece la pena mencionar el proyecto racial nazi. Por un lado, el régimen nazi estaba fundamentado en la eliminación de todos aquellos que pudiesen, desde su mentalidad, contaminar a la sociedad nacionalsocialista. Entre ellos, fundamentalmente, los discapacitados, los homosexuales y también los opositores, especialmente los socialistas y los comunistas. Todo esto se basaba en
una especie de darwinismo social llevado al extremo, es decir, la supervivencia del más apto o de aquellos que son superiores. La Alemania nazi debía estar basada en la pureza racial, que implicaba la superioridad de la raza aria, es decir, aquellos alemanes de raza blanca y aspecto nórdico, y la persecución de las llamadas razas inferiores, especialmente los judíos y los gitanos. Todo esto fue compilado en una gruesa legislación. Cabe destacar las llamadas leyes de Nuremberg, en 1935, por las cuales se despojaba a los judíos de la ciudadanía alemana. El siguiente paso vendría en 1938, con la llamada Noche de los Cristales Rotos, cuando las escuadras del partido nazi empezaron a saquear los barrios judíos, destruyendo tiendas, sinagogas, casas y con multitud de asesinatos. El último régimen totalitario que vamos a estudiar es el comunismo soviético. La figura central va a ser, obviamente, Joseph Stalin, líder indiscutido de la Unión Soviética desde 1927 hasta su muerte en 1953. En temas anteriores ya hemos visto las dificultades que tuvo Stalin para poder convertirse en líder indiscutido de la URSS, especialmente sus luchas con la otra gran figura del partido, que era Trotsky. Frente a las ideas de Trotsky, que quería expandir el comunismo por todo el mundo, Stalin defendía la política del socialismo en un solo país. El objetivo era consolidar la revolución en la propia Unión Soviética. Uno de los elementos centrales del estalinismo fue el culto a la persona, es decir, la veneración casi como si fuera una divinidad del líder, de Stalin, que era el líder indiscutido. Todo esto venía acompañado de una dura represión de aquellos elementos opositores y el control ideológico de toda la población. El poder absoluto lo va a tener la llamada nomenclatura del Partido Comunista Único de la Unión Soviética. La nomenclatura es, digamos, los cuadros dirigentes del partido, que van a tener un control prácticamente absoluto del país. A lo largo del mandato de Stalin, especialmente en los primeros años, la prioridad absoluta era conseguir el desarrollo económico del país. Nada más llegar al gobierno, Stalin abandonó la nueva política económica que fusionaba algunos elementos de la economía capitalista con el comunismo y vuelve a lo que podemos denominar una ortodoxia comunista, es decir, un control absoluto del estado de la economía. Se vuelve, por tanto, a una economía planificada, que implica, entre otras cosas, la colectivización agraria. Durante los años de la nueva política económica se había permitido que los campesinos pudiesen vender libremente sus productos, aunque con algunas limitaciones. Y eso había dado lugar a la aparición de campesinos enriquecidos, los llamados kulaks. Esto llega a su final con el ascenso de Stalin al poder. La población campesina perderá todas sus tierras y tendrán que trabajar para granjas
de carácter socialista. Por un lado, los kolhos, que son granjas colectivas, y los sovjos, que son granjas propiedad del Estado, y que convertía a los campesinos en asalariados. Al mismo tiempo, se va a perseguir a esos campesinos enriquecidos, a los kulaks, a los que se acusa de acaparar alimentos y especular con ellos, y ser causantes de hambrunas. La principal hambruna fue la de 1932, que afectó sobre todo a Ucrania, donde se le dio el nombre de Holomodor, que significa hambruna, precisamente. Esta hambruna fue fruto de unos periodos de malas cosechas y también de la mala planificación del gobierno. Desde 1928, una vez derogada la nueva política económica, se van a realizar lo que se llaman los planes quinquenales, es decir, cada 5 años el gobierno establece un plan económico donde se dice lo que se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir, es decir, se planifica completamente la economía. Los principales puntos fuertes que van a tratar estos planes quinquenales van a ser especialmente la industria pesada, sobre todo la industria armamentística. También la producción de energía para modernizar el país. Y también el desarrollo de las infraestructuras, ya que en este momento Rusia era un país todavía bastante atrasado. Gracias a estos planes quinquenales y al fortísimo desarrollo económico, Rusia pasó a ser la tercera potencia económica mundial en el momento en el que estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939. En 1936, Stalin aprobó una nueva constitución para la Unión Soviética que sustituía a la de 1923. Se mantenía el carácter socialista del Estado y se mantenía el poder de los soviets, que recordemos que eran las asambleas de trabajadores. Formalmente, la Unión Soviética era un Estado federal y democrático, como se definía a sí misma una unión libre de pueblos libres. No obstante, en la realidad, la Unión Soviética no era más que una dictadura totalitaria, donde había una ausencia prácticamente total de derechos y libertades. Un Estado que se organizaba de forma policial, persiguiendo de forma feroz a sus enemigos, con una política que podemos denominar de terror, especialmente acentuada en los años 30, época en la que se llevan a cabo las grandes purgas, es decir, la persecución de enemigos políticos de Stalin, a los cuales se llevaba a juicios públicos, en los que mediante una gran teatralización se intentaba demostrar que el Estado comunista tenía enemigos en su interior. Muchos de estos enemigos de Stalin fueron ejecutados y otros fueron enviados a los gulags, a campos de concentración que se localizaban sobre todo en Siberia, donde muchos de estos opositores morían o eran obligados a realizar trabajos forzosos. Y hasta aquí el tema.